¿Cuántos están alegres a celebrar? Este es un tiempo de celebrar, pero nosotros tenemos motivo de celebrar todos los días, porque Cristo vino a esta tierra para nuestra salvación. Él vino con un propósito. En el libro 1 de Timoteo 1, Pablo dice estas palabras a Timoteo. Él dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Gloria a Dios. Y como en el canto que ellos decían, qué feliz el pecador que Cristo nos da perdón. Y ahora nosotros podemos celebrar y podemos disfrutar de la presencia de Dios porque Él nos ha dado su perdón. Si hemos puesto nuestra fe en Él, Él vino a este mundo con un propósito. Pablo dice en este mismo pasaje, de los cuales yo soy el primero. O sea, Pablo reconoció, Cristo vino y vino para salvar a los pecadores, pero también Pablo reconoció su necesidad. Él reconoció que la religión no puede salvar a uno. Las buenas obras no pueden salvar a uno. Necesitamos un Salvador. Y Cristo es ese Salvador que todos necesitamos. Gloria a Dios que Él vino a este mundo. Bueno, no sé si se dieron cuenta, pero en el programa había un personaje especial y eso es Simeón. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a ver Lucas capítulo 2. En los pocos minutos que nos quedan, vamos a meditar en la vida de un hombre que esperaba el cumplimiento de una promesa. ¿Cuántos aquí están esperando el cumplimiento de una promesa? A veces no somos buenos para esperar. Yo recuerdo cuando yo era niña y casi llegaba la Navidad, aunque mi familia no tenía muchos recursos y no teníamos muchos regalos. De hecho, a veces en los calcetines, no sé si ponen calcetines, pero mi familia sí puso, así se, stockings. Y bueno, mi calcetín era manzanas y naranjas. Y yo me gozaba de tener esas naranjas, pero si pongo eso para mis hijos o en el día de hoy, ellos van a decir, ¿qué es esto? Cómo las cosas han cambiado, ¿verdad? Pero a veces uno se frustra, se desespera por la espera. Pero como en el cántico que acabamos de escuchar, de que presentaron a niños, Dios está en la espera. Dios nos vaya, Él cumple sus promesas. En este pasaje que vamos a ver, comenzando el versículo 25, vamos a ver la vida de un hombre que esperaba por el Mesías y toda su vida vivía esperando. Toda su vida vivía con expectativa, quizá diciendo, hoy será el día. Él sabía que Dios había prometido desde Génesis, desde la ley, que Él iba a mandar el Mesías. Vamos a leer comenzando el versículo 25, Lucas capítulo 2. Dice así, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso, ¿qué dice de él? Justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a orar. Oren conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra siempre es poderosa, siempre es útil. En este momento disponemos nuestros corazones para recibir la semilla poderosa de tu palabra. Padre, ayúdenos, Señor,
a recibir esa semilla con reverencia. Y Señor, que seamos hacedores de tu palabra. Dame tu gracia, dame tu unción. Ministra cada vida en esta mañana y todo para tu gloria, Jesús. Cuando Cristo vino a este mundo, Dios no escogió a reyes ni a líderes religiosos para que fueran las primeras personas a ver a Jesús. Él escogió a personas sencillas, personas comunes y humildes, como los pastores, como José y María, y como dos ancianos que vemos en Lucas capítulo 2, Ana y Simeón. Eran personas que vivían con la expectativa de un día Dios iba a enviar el Mesías. Esa es una promesa que el pueblo de Israel había estado esperando por muchos años. De hecho, la Biblia nos dice que desde antes de la fundación del mundo, esto era el plan de Dios para nuestra salvación. ¿Cuántos están agradecidos que Dios en su misericordia y en su amor, Él quiere tener una relación con nosotros? Él es el Dios soberano. Él no nos necesita. Él desea estar cerca de nosotros. Y como Él desea estar cerca de nosotros, Él hizo un plan para nuestra salvación. En Génesis 3, versículo 15, es la primera profecía de la venida de Jesús. Y vemos por siglos, los profetas anunciaban la venida del Mesías. Y entre ellos un profeta que se llamaba Isaías. En el libro de Isaías hay un énfasis especial. Y ese énfasis especial es sobre el consuelo que el Mesías iba a traer. Lo vemos en Isaías 40, cuando Isaías dice: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Isaías habla de la venida del Mesías que iba a consolar. Y si alguien necesita consuelo, ¿por qué lo necesita? Es porque hay aflicción, hay tristeza. Yo no sé cuántos en estos momentos están afligidos por algo, pero yo sé que con un grupo de este tamaño seguro que hay diferentes problemas y hay algunas tristezas y hay tristezas hasta profundas y hay aflicciones que todos enfrentamos. A veces nosotros desesperamos en medio de esa aflicción. Por siglos el pueblo de Israel esperaba el Mesías y algunos estaban distraídos. Hay algunos quizá parecía como algo lejano, algo distante. Quizá ya no les importaba tanto. ¿Cuántos han estado allí que tú estás esperando el cumplimiento de una promesa? Y pasa tiempo, y pasa tiempo. Y no ves con tus ojos, parece que nada pasa. Y a veces uno se aleja de Dios o su corazón comienza a endurecer. Había algunos que habían perdido la esperanza o simplemente estaban enfocados en otras cosas. Pero había un remanente fiel. ¿Cuántos son parte de los fieles que aman al Señor Jesucristo? Nosotros no estamos esperando la primera venida, pero estamos esperando la segunda venida del Señor, que un día Él va a regresar por su iglesia. Estamos con esa expectativa y hay que vivir una vida esperando el cumplimiento de esa promesa que nuestro Señor va a regresar. Y la única manera que vas a estar listo es poner tu fe en Cristo, rendir tu vida a Él. Esa es la única manera que vas a estar listo. Por años los profetas hablaban sobre la venida del Mesías.
Pero había unos que estaban fielmente viviendo con expectativa. Este pasaje no nos dice que Simeón era un anciano, pero lo podemos ver del contexto que él dice al final, ahora despide a tu siervo. Cuando él ve a Jesús, nosotros podemos entender que probablemente era un anciano todo su día. Y yo no sé las veces que él iba al templo pensando que, bueno, quizá hoy será el día. Y no pasó nada. Pero él seguía viviendo una vida justo y piadoso. Yo creo que él es un buen ejemplo de cómo esperar. En esta vida todos vamos a esperar algo. Vamos a esperar las promesas de Dios. Quizás estás esperando una respuesta de oración. Qué bueno cuando esa respuesta viene inmediatamente, pero no siempre pasa así. Qué bueno cuando las cosas salen, cuando nosotros deseamos, pero a veces Dios tiene otro plan y no sale como nosotros deseamos. ¿Y qué vamos a hacer en esos momentos? Yo creo que Simeón es un buen ejemplo de cómo esperar. Él esperaba la primera venida, pero nosotros estamos esperando la segunda venida. ¿Y cómo es? Que él vivía. Vean conmigo, versículo 25, ¿qué nos dice de Simeón? Que era un hombre que dice justo y piadoso. Hermanos, muchas veces la gente se desespera y toman malas decisiones cuando las cosas no salen como ellos desean. Ellos se enojan con Dios o se alejan de Dios. En la espera, tú debes acercarte a Dios, no alejarte de Él. Aprende a depender de Él. Aprende a caminar por fe. Como decía en ese canto, ten fe, ten valor. Dios nunca falla. Él va a cumplir sus promesas. Esta vida cristiana es una vida de fe. Hay que caminar por fe. Era un hombre que vivía justo y piadosamente. El nombre Simeón quiere decir el que ha sido escuchado. Y no nos dice sobre su oración aquí, pero yo creo que era un hombre de oración por el significado de su nombre. También cómo habla de la actividad del Espíritu Santo en su vida. Dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Necesitamos el poder, la llenura del Espíritu Santo. Si vamos a vivir fielmente en estos días, esperando la segunda venida del Señor, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Él era un hombre justo y piadoso. Daba el ejemplo de un buen testimonio. El Espíritu estaba con él. Él mantenía su comunión. Mientras tú estás esperando el cumplimiento de las promesas de Dios sobre tu vida. Y mientras tú esperas la segunda venida del Señor. Hay que mantenernos fiel al Señor. Y en una comunión íntima con Él. El Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Y qué nos dice de la actividad del Espíritu Santo? Miren esto conmigo. El Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Y qué más? Versículo 26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Hermanos, el Espíritu Santo nos puede hacer entender cosas que de otra manera, de otra forma no vamos a entender. Nuestras mentes están tan limitados, pero los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y Él puede revelarnos su plan. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Le fue revelado por el Espíritu Santo. Pero para escuchar necesitas tener un oído abierto, un corazón abierto. Necesitas ponerte en una posición cerca de Dios, en comunión con Dios. Y yo creo que esto era la vida de Simeón. El Espíritu Santo estaba sobre él. Y cuando José y María trajeron a Jesús al templo, Simeón en ese momento no estaba en el templo, pero fue movido por el Espíritu. Mira lo que dice versículo 27. Dice, y movido por el Espíritu vino al templo. En el momento
exacto. ¿Cuántos saben que Dios no llega tarde? Él llega en un momento exacto. Él nos guía, nos instruye. Si nosotros estamos sometidos a su guianza, Él te va a guiar por esas sendas de justicia, esas sendas de bendición. Los caminos de Dios son buenos caminos. Es para tu bien. Él estaba abierto, consciente de la voz del Espíritu Santo y fue movido por el Espíritu. Tenemos que ser guiados por el Espíritu. A veces tenemos nuestras mentes tan llenas de otras cosas que no estamos atentos a la voz de Dios, pero el Espíritu Santo te quiere guiar. Dios te quiere mostrar cosas. Dios te quiere bendecir. Déjate ser guiado por el Espíritu. Él fue guiado por el Espíritu. En ese momento, imagina ese momento, toda la vida viviendo con esa expectativa, porque él tenía una promesa sobre su vida, que él no iba a ver la muerte hasta que él podía ver el Mesías. Y llegó el momento. Y dice versículo 28 que él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Había muchas personas allí en ese día, probablemente en el templo. ¿Y qué es lo que ellos veían? Ellos veían un mero bebé. Piensa por un momento, nosotros sabemos es Jesús, sabemos el resto de la historia. Nosotros sabemos mucho más de lo que Simeón sabía. Nosotros hemos leído sobre los milagros de Jesús. Nosotros sabemos la historia de la cruz y la resurrección. Pero Simeón, ¿qué está viendo? Está viendo un bebé. Pero con ojos de fe, él dice: mis ojos han visto tu salvación. Él sabe que en Jesús hay salvación. Él es el único camino para recibir la salvación. Y toma a Simeón toma a Jesús, a bebé. Quizás Jesús tenía 40 días en ese momento. Y imagina la maravilla de ese momento. En Isaías, Dios dice: yo soy el que hizo la tierra y creó a la gente para que viviera en ella. Con mis manos extendí los cielos. Todas las estrellas están a mis órdenes. Dios es grande, pero se humilló. Se hizo hombre, vino en forma de un hombre. Y ahora Simeón, este anciano frágil, está cargando al mismo Dios que hizo el universo. Con sus manos extendió los cielos y conoce al nombre de cada estrella. Qué maravillosa verdad es la encarnación. Que el Dios omnipotente, el Dios grande y todopoderoso vino a este mundo, vino a ser como nosotros para tomar nuestro lugar, para representarnos a nosotros en esa cruz. Es que por nuestros pecados, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y Cristo vino en forma de hombre, representándonos a nosotros en esa cruz, representando a ti y tomando todo el castigo de Dios sobre él, para que tú puedas recibir el mejor regalo que hay. Y ese es el regalo de la salvación. Gloria a Dios. Él se gozó en ver la salvación. Y mira lo que dice en versículo 31. Dice: la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Recuerden, en este pasaje nos dice que él estaba esperando la consolación de Israel. Pero aquí menciona todos los pueblos.
luz para revelación a los gentiles. Eso somos nosotros. Los gentiles son los no judíos. Así que eso incluye a nosotros. Jesús vino a este mundo para consolarnos a nosotros. ¿Y cómo es que recibimos la consolación? En la salvación. Si alguien necesita consolación, versículo 25 dice que Simeón era hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Si alguien necesita consolación es porque está afligido. Todos tenemos aflicciones, pero la carga más pesada que todo hombre y toda mujer tiene que cargar es su propio pecado. Y Cristo vino a liberarnos de ese pecado, a darnos libertad. Él vino a salvarnos, a rescatarnos de nuestro pecado y de las consecuencias de nuestro pecado. Gloria a su nombre. Él es la consolación nuestra. Nosotros fuimos consolados cuando recibimos la salvación. Y todos los días estamos siendo consolados por su presencia. Pero esa promesa tiene su cumplimiento pleno cuando Él regresa. Y nosotros vamos a pasar la eternidad en el cielo con todos los que han puesto su fe en Él. Pasarán la eternidad con Él y Él va a secar cada lágrima de nuestros ojos. No habrá más muerte, ni dolor, ni enfermedad. Habrá una consolación completa y esa promesa será completamente cumplida. Gloria a Jesús, gloria a su nombre. Él es la consolación de Israel, es tu consolación. Yo sé que cada uno de nosotros pasamos por diferentes retos. A veces nosotros sentimos desilusionados, incluso desilusionados con Dios. Yo estaba hablando con alguien en esta semana y esta persona es una persona que sirve a Dios, incluso una persona en el ministerio, y me decía, estoy tan enojada con Dios, me decía, porque sentía que en ese momento Dios le había fallado. Y quizá tú pases por un momento en que parece que todo no sale como tú quieres, pero eso no quiere decir que Dios ha fallado. Dios siempre llega a tiempo. Él no falla. Él siempre cumple sus promesas. Ten fe. Es un camino de fe. No te desesperes, pero hay que vivir una vida como Simeón, con la expectativa. Hay que vivir con esa actitud de esperanza. Porque Cristo vino a este mundo para consolarnos, para darnos libertad de nuestros pecados. Y nosotros tenemos esperanza en Él. En Efesios 1, versículo 3. Pablo dice estas palabras, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si tú estás en Cristo, tú has sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tú tienes todo lo que tú necesitas para vivir una vida piadosa. Si tú estás en Cristo, con Cristo tenemos la salvación, la vida eterna. Con Cristo tenemos la paz verdadera, el gozo duradero. En Cristo hay esperanza y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo sé que yo he tenido momentos en mi vida en que yo recuerdo en una ocasión un primo me dice, Mayra, yo no sé cómo puedes soportar todo lo que soportabas cuando eres niña o joven y yo no sé cómo eres en el día de hoy o cómo saliste. No sé cómo expresarlo. Pero es por Cristo. Por gracia somos lo que somos. Es por su gracia. Él vive en nosotros. Si has recibido a Cristo, su Espíritu vive en ti.
Y Él te quiere guiar en esta jornada de la vida. De que como Simeón puso el ejemplo, pero el mayor ejemplo es Cristo. Que vivió según el plan del Padre. No se distrajo. Hermanos, hay que vivir una vida apasionada por Cristo. Simeón no se dejó distraer por las cosas de este mundo. Es en medio de la espera. En medio de la espera, él estaba enfocado. Mientras esperamos la venida del Señor, hay que estar enfocado. Pon tu mente, pon tu corazón, tu mirada en Jesús, no en las cosas de este mundo. Yo sé que especialmente en estos días, eso es un reto, porque a veces hay tantas cosas que quieren llevar nuestra atención. Pero cuando nosotros sometemos nuestras vidas al Señor, Él nos va a dirigir a recibir su bendición. Él quiere bendecirnos. Hay que vivir vidas justas. Hay que ser guiados por el Espíritu Santo y mantener nuestra comunión con el Señor. Y hay que tener fe. Ten fe. Dios no falla. Él no falla. Él está contigo. Y tu fe no está en que todo va a salir como tú quieres. Tu fe está en el carácter y en la palabra de Dios. Así que pase lo que pase, yo creo en mi Dios. Hay que mantener la firmeza en Él. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Son las palabras de Pablo. Hermanos, nosotros podemos regocijarnos como Simeón se regocijó porque él vio salvación. Si tú has recibido la salvación, tú tienes mucho motivo para celebrar. Y si no has recibido la salvación, Dios te ofrece ese regalo hoy. Tú puedes recibir el mejor regalo que hay en el día de hoy. Si nadie más te da un regalo, tú tienes el mejor regalo. Ya tienes todo lo que tú necesitas en Cristo. Póngase de pie. Vamos a orar y vamos a responder a la palabra. Había muchas personas en Jerusalén, pero había una indiferencia en muchos. A muchos no les importaba que llegó el Mesías. Había muchos que no veían lo que Simeón estaba viendo. Quizá ellos estaban viendo un mero bebé, pero Simeón con ojos de fe estaba viendo su Salvador. Hermanos, yo les voy a invitar de tener fe en las promesas de Dios y en el carácter de Dios. Él nunca falla. Yo les quiero animar de vivir vidas justas. Vale la pena vivir por Cristo. Yo he servido al Señor casi toda mi vida. Entregué mi vida al Señor cuando era niña. Y yo no me arrepiento para nada. Para nada me arrepiento de vivir por Cristo. No te pierdes de lo mejor. Si tú estás en el mundo y no estás en Cristo, tú estás perdiendo de lo mejor. Lo mejor está en Cristo, no en el mundo. Cierren sus ojos. Si habrá alguien aquí en esta mañana, si tú no conoces al Señor, si no tienes una relación con Él, si no has entregado tu vida a Cristo, Él vino a este mundo porque quiere estar cerca de ti. Quiere tener una relación cercana contigo. Él te ama. Él murió en la cruz para salvarte, para rescatarte. Y si tú quieres recibir ese regalo, levanta la mano bien alto. Queremos orar por usted. Si habrá alguien que tú dirías, hoy yo quiero recibir ese regalo de la salvación. Hoy yo quiero recibir a Cristo. Si habrá alguien que diría, hoy yo quiero. Bueno, para las personas que quisieran hoy tomar esa decisión, yo les voy a pedir
que repiten después de mí esta oración. Y no es la oración que nos salva. Somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe. Pero vamos a orar como una respuesta, una entrega, expresando nuestra decisión, nuestra confesión de seguir a Cristo. Vamos a unirnos y quizá tú ya has recibido a Cristo, pero me gustaría que todos podamos acompañar a las personas que por la primera vez quieren aceptar a Cristo. Repiten esta oración después de mí, pero de corazón, que no sean palabras, que no sea una cosa religiosa, porque eso no agrada a Dios. La religión es tan aburrida, pero seguir a Cristo nos llena de plenitud, nos da una vida plena y una vida en abundancia. Vamos a orar, repiten después de mi Padre, yo me acerco a ti, perdóname de mis pecados. Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que murió por mis pecados y resucitó al tercer día. Pongo mi fe en ti. Ayúdame a vivir por ti. Te entrego mi vida. Te entrego todo lo que soy. Soy tuyo, soy tuya. Ahora vamos a darle gracias a Dios por la salvación. Iglesia, con tu voz expresa esa gratitud. Si tú estás agradecido por lo que Dios ha hecho por ti, díselo a Él, expresa esa gratitud en esta mañana. El altar está abierto. Si alguien quisiera venir, vamos a tener otro cántico de adoración. Si tú necesitas oración, si tú estás aquí, tú dirías, yo vine a la iglesia con una necesidad y yo necesito oración. Nosotros queremos orar por ti. Vamos a invitar que pasen los que quieren oración mientras cantemos, pero todos respondiendo a la palabra de Dios, todos dando gracias, acciones de gracias.